Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por asistir a la primera plática que estamos organizando por parte de Cirugía Plástica. La finalidad de hacer estas pláticas es empezar a unirnos como grupo. Obviamente todas las pláticas están dirigidas a cirugía plástica y dermatología. El plan de hacer esta comunidad pues es empezar a tener más herramientas y más para nuestra práctica diaria. El día de hoy, pues bueno, le damos las gracias al laboratorio que está patrocinando la plática y el desayuno, Stencel Pharma. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de bueno, se va a dar una plática que se llama armonización facial y corporal con Endopil. El doctor no pudo venir, pero él está en Suiza y él es el doctor Alain Tenenbaum. Él es el creador y el que tiene más investigación en este producto que va a mencionar. Él nos va a hablar de toda la parte científica, de todo lo que ha investigado y cuáles son las aplicaciones estéticas de este producto. El doctor es cirujano plástico facial y es el director de la Academia de Dermatología y de Medicina Estética en Suiza. Entonces, bueno, los dejo con el doctor para escuchar su ponencia y, bueno, las preguntas yo creo que al finalizar podemos hacerlo por micrófono y él nos la va a contestar. Muchas gracias por estar aquí y pues disfruten su desayuno y la plática. Ok, perfecto, muchas gracias. Un momentito que yo hacer así. Ok, alors, yo hacer cosa es endopil para un cirujano plástico. Le palabras claves son la mioplastia, que significa cambiamento de forma del músculo, la miopexia, que es el lifting del músculo, la miotensión, que dar una tensión perdida al músculo, todos para obtener de lifting progresivos. Alors, un momento que... c'è un problema già. Un momento. Ok. Gracias por la invitación. Questo è la disclosure. C'è un momento que... ok. Los inventores estamos dos. Abbiamo hacer la invención del año 2000, yo y el señor Mauro Tiziani, que es un biólogo molecular, también suizo-italiano. Y para saber que el trainer oficial en México es el doctor Ulises Arellano, que se preocupa del endopil no quirúrgico, porque endopil puede estar quirúrgico y médico, y la doctora Aurora de la Paz, que se preocupa de la ginecología con endopil. Allora, io dice, naturalmente usted può prendere le foto, eso no tengo problema, pero la cosa la más importante que usted entender toda esa ponencia y como yo ver que usted la registra muy bien, pero después usted podrá cargar toda la información que yo va a dar su una app que yo creo da solo en Dopil, que si puede buscar su Apple Store o también Google Play gratuitamente. Y así usted puede ver que hay información, cosa es Endopil, información para pacientes, para aquí los médicos, mis contactos, y también existe un poquito cualquier cosa en idioma español también. Y también usted, pues, para saber qué cosa hacer, que usa el endopil en el mundo, así agregar al grupo Facebook que se llama Endopil Users, donde usted puede también hacer muchísimas preguntas, pero no saber solo mi respuesta, pero
respuesta también de otros médicos que practicar Endopil. Yo meter, como usted ve, muchísimo QR code, que si usted le fotografía, usted para cada diapositiva, usted puede tener una información muchísimo más amplia. Alors, ¿por qué esa palabra es muy interesante para quiróganos plásticos? Primero de todo, que el Endopil va a crear una nueva forma del músculo en manera tridimensional sin aumento del volumen. Yo me explico, si usted me guarda bien, eso, por ejemplo, es un papel, es como si un músculo que si ve que es muy piato, yo puedo lo reposicionar de esa manera, eso es un ejemplo, en 30 minutos. Me lo reposicionar así, yo no agregar volumen, yo no agregar masa, es solo una deformación del músculo que antes se presenta así y que después va a estar de esa manera. Eso es una definición mecánica del endopil que se llama la mioplastía. También se va a ver que el endopil es bioregenerativo per muchísimos tejidos, a la excepción del tejido graso, del tejido del cartilagine, del hueso. Poi endopil, che è interessante, si può ottenere dei risultati immediatos, poi si può usare también después alguna imperfección de la lipoplastia, también después prótesis quirúrgica y también en caso de complicaciones post-botulinum. El endopil puede estar usado durante la quirugía y la ginecología, a muchísima indicación estético y patológico, y, por ejemplo, de un músculo sin tensión, yo puedo crear de nuevo un músculo con tensión gracias al endopil. También, ¿por qué endopil es interesante? Porque las complicaciones o los efectos secundarios son todos transitorios y reversibles. C'è nada de irreversible. Por eso que no existe una única denuncia su todo el mundo de 24 años que existe. Usted puede buscar su internet, no se ve nada. A la excepción, naturalmente, de las copias. El endopil también va a permitir al quirúrgo plástico de aumentar el número de indicación per le pacienti che non sono d'accordo con la chirurgia, che non sono contento della chirurgia, che no quiere la chirurgia. Eso es también muy interesante para quirúrgos plásticos. Allora, en realidad, ¿por qué ho creato el endopil? ¿A qué cosa ho pensado? Eso da muchísimo tiempo. Como soy también diplomado doctor en matemática física, yo ho pensato non come medico, ma come fisico. En realidad, ¿cómo funciona? Eso se llama el tratamiento del señal. Usted, por ejemplo, tenga un músculo aquí, que es al centro, y yo quiero que ese músculo, questo que va a estar la salida, se deforma de manera tridimensional, creando una mioplastía, significa un cambiamento de forma del músculo, e la miopexia, un lifting del músculo, la miotensión, más tensión si el músculo la perso, y si yo conozco el mio músculo, que yo puedo hacer una representación en matemática, que yo conozco también la salida, yo puedo, gracias al tratamiento del señal, saber
o obtener matemáticamente, como se dice, la entrada. Por la entrada puede estar física, matemática, química, biológica, y yo de elegir eso. Y naturalmente yo quiero, para facilitar todo, que la entrada necesita estar química y naturalmente puede estar de multi-entrada. Yo poner, por ejemplo, aquí el ácido fénico, el ácido arachidónico, significa que la entrada es química y como entrada es como salida, la salida es mecánica, pero la cosa es muy importante. Con los productos químicos que yo poner a la entrada, yo no quiero que hacer un daño a los tejidos. Significa que necesita que estar eliminados a través de las feces, por ejemplo, el ácido fénico en 24 horas y el ácido arachidónico en 21 días. Significa que en realidad el ácido fénico y el ácido arachidónico, si uno me quiere come el mecanismo de acción, esto es una pregunta no buena porque va a estar eliminado. En realidad, cómo funciona todo es gracias, gracias al tratamiento del señal. Y eso normalmente, ¿cuánto tiempo de duración por el paciente puede estar? Puede estar un mínimo de 6 meses a un máximo de 18 meses y todos después regresar como al inicio, como si yo hacer absolutamente nada. Eso es una cosa muy importante. Un momento que yo guardo qué cosa es la discusión. Ah, ok, de acuerdo. Alors, naturalmente, eso va a funcionar también su el cadáver. Porque si usted ve, eso está todo lo mismo cadáver, aquí a derecha, aquí a izquierda, que yo hacer la disección por ver exactamente el músculo macetero, como es un cadáver músculo macetero atrófico sin tensión, me si yo poner aquí con inyección Lendopil solamente 0.05 mililitros, el macetero aquí a un peso de 400 gramos, significa que yo no va a agregar quasi más masa, no, quasi nada, porque 0.05 mililitros es mucho, infinito, es mucho, muy pequeño per una masa de 400 gramos. Y usted ve aquí que la forma del macetero donde è stato inyectato l'endopil, attenzione, è una forma con una mioplastia que si può notar aquí. Y si yo hacer l'exerese biopsia de los dos maceteros a la fine de la experimentación, ha exactamente lo mismo peso. Por eso que si può dar la definición de isovolumétrico tridimensional. È un reposicionamiento muscular tridimensional isovolumétrico. Eso es muy interesante, non solo per tratar los cadáveros, me gusta le broma, pero también può estar interesante per tratar le secuele de parálisis facial y también los músculos atróficos que un quirúrgo plástico puede encontrar en sus pacientes. Alors, un attimo. Okay. Alors, aquí, por far ver que non era Photoshop, la cosas, questo è la vera forma di endopil, si inietta 0.05 millilitro aquí, sul cadavere, non aquí, si nota già che c'è un lifting,
ahorita con una disección como si yo hacer un facelift, yo quiero ver en evidencia el músculo masseter. Aquí si nota ya que el músculo masseter non sembra un masseter de cadáver, o sembra un masseter quasi vivo, que una muy buena tensión, como yo lo hacer antes, pero el peso es exactamente lo mismo. Y aquí de la parte non tratada. Por favor, que non es Photoshop. Alors, aquí, de nuevo, que yo va a ver eso. Alors, ahorita siempre yo va a insistir muchísimo sul aspetto isovolumétrico. ¿Qué cosa significa isovolumétrico? Por ejemplo, la caja, por glúteos, etc. Significa, por ejemplo, aquí yo poner l'endopil, eso es antes, aquí y después. Y usted puede ver que aquí la largueza, width en inglés, W, que aquí yo voy a hacer un tightening, yo disminuir la width aquí, con endopil. Aquí se nota también que yo he proyectado el zigomo, y aquí es el height, que es la altezza del zigomo, como la altitud. Y también yo hacer, como si ver la diferencia aquí y aquí, aumento de la lunghezza aquí, que significa un efecto lifting. Significa lifting, aumento de la lunghezza, pero per avere el producto de la lunghezza per la larghezza e l'altezza, che deve essere una constante, si yo aumento eso e eso naturalmente debe disminuir porque el producto debe estar exactamente una constante. Eso, por eso que se dice que isovolumétrico tridimensional. La differenza sono, per esempio, le relenos con l'acido ialuronico. Esa foto mi è stato, mi ha aiutato il professor Sgagliardic, che era un professor di chirurgia plastica della Croacia, muy cerca aquí en Europa, pero es muerto el pobre 3 meses antes, que era mucho joven, sulle 50, 55 años, y él va a ver eso, que aquí non es isovolumétrico, porque yo va a aumentar aquí la lunghezza con l'acido hialurónico, también yo va a aumentar aquí la largueza y también aquí yo va a aumentar aquí la altitud. Significa que yo aumento los 3 parámetros igual a un edema, a la diferencia del endopil. Alors, si yo aumento les 3 parámetros come aquí, yo aumento la masa, non solo el volumen, la masa también de tejidos. Y si yo aumento la masa, la primera ley de la gravitación en física, más que aumenta la masa o el peso, más que caer todo. Alors, cuando uno me dice que si puedo obtener un lifting con releno, es una grande cretinada matemática y física. No quiero lo sentir. Pero cuando se dice que yo voy a hacer el lifting con el endopil, eso es ya también una prueba. Alors, aquí yo voy a ver de nuevo por explicar esattamente questa isovolumetrico sin aumento del volumen e sin aumento del peso. Aquí el lifting, la lunghezza aquí io l'ho aumentata, el 1 aquí es inferior a el 2, el tightening que yo voy a hacer, la larghezza aquí es más grande, W1, que la larghezza acá, y el zigomo yo lo proyecto. Significa que eso yo puedo, como un tailor o como un quirúrgico plástico, exactamente hacer la deformación que yo quiero y que el paciente quiere. Saben de todo eso. Yo hacer exactamente cualquier cosa su misura. Y eso puede estar muy interesante
A la diferencia de cuando se usa, por ejemplo, un relleno. Es la misma cosa para el cuerpo. Aquí, por ejemplo, yo voy a inyectar un filler ácido hialurónico, por ejemplo, en el glúteo de ese chico, y así si ver el aumento del volumen y naturalmente pesa. Por eso que va a caer en realidad que no existe veramente un lifting, va a estar un peso. Eso es con l'endopil. Yo no aumento volumen aquí, no. Yo voy a hacer, como usted ve, un lifting, un tightening y una proyección. Y el producto de la lunghezza, de la altezza y de la larghezza es una constante. Yo puedo tener eso sin que me cade eso glúteo porque yo no he aumentado el peso. Eso que es una cosa muy interesante da saber. Allora, naturalmente, necesito saber un pochettino la física de la deformación de material viscoelásticos, porque yo considero los músculos igual a de elastomer, que son todos viscoelásticos y que se pueden deformar de manera tridimensional. E come aquí si una pala viscoelástica, yo puedo meter una presión con el pie su eso y puedo deformar, por ejemplo, de esa manera. Pero el peso es exactamente lo mismo. Alors, yo puedo deformar naturalmente la cara como el glúteo, todos de esa manera. Significa que cuando usted va a hacer el trabajo prácticas con el doctor Ulises Arellano, que se busca en México en ese momento, si va a hacer de división de un volumen, como por ejemplo aquí, o por ejemplo el glúteo, en pequeño cuadrante o cubos, y se va a deformar cada cubo como yo lo quiero o como usted lo quiere, exactamente su misura, para obtener una nueva forma. Eso que es muy interesante, hacer de translación, de rotación, se puede hacer muchísima, teníamos muchísima posibilidad de eso. Alors, de nuevo decir cuál es la definición mecánica del endopil, es mioplastia, miopexia, miotensión, sin aumento del volumen, sin parálisis. Yo nunca paralizo el músculo, a la diferencia de la botulina, y yo no quiero atrofia del músculo, soy muy conservativo porque la cantidad de la masa muscular antes y después es exactamente la misma. Sul tejido graso, a nada acción. No existe lipogénesis, no existe lipólisis. Pero si yo tenga una pequeña cantidad de graso, por ejemplo, en el love handles, y que yo poner l'endopil también per un poquito aquí la grasa sotomental, va a seguir la forma del músculo, pero no desaparece. Esto significa que el resultado puede estar bueno, pero la indicación no es correcta. Si puede tener un buen resultado solo porque el graso seguir exactamente la forma, nueva forma del músculo, pero la cantidad del graso es siempre la misma. Por eso que es mejor hacer una lipoplastia antes del endopil. Pero si un paciente dice, yo quiero ir en discoteca hoy, yo no quiero la quirurgia, yo quiero que no se vea eso, l'endopil puede ayudar muchísimo. Bueno, sul resto vediamo un poquito más tarde. Allora, eso l'abbiamo già visto. ¿Y qué cosa yo va a inyectar? Yo dije antes que en el producto existe el ácido fénico y el ácido arachidónico. Pero el ácido fénico, si usted guardar en muchísima literatura, que
yo conozco el proverbio chinés que dice que aquí escribir mucho, nunca trabajar. Alors, naturalmente, muchísimo va a decir, el ácido fénico es igual al fenol, Tenenbaum es un loco peligroso porque inyecta el fenol, el fenol crea de necrosis, etc. Bon, yo lo dice, que soy loco, probablemente di sí, pero peligroso assolutamente no, perché necesitas saber un poquito cuáles son las diferencias perché muchísimo lo llama fenol. Allora, en realidad, un momentito, el doctor Mengele, que era un nazista que ha trabajado a Auschwitz, él inyectar el fenol, que los argentinos llaman hidroxibenzeno, nel corazón de prisioneros judeos, todos morir con muchísima dolor, naturalmente con necrosa y todos. Bueno, eso no era veramente un scienziato, era solo un criminal. E io, dottor Tenenbaum, non uso il fenol, uso l'acid fenico, che è diverso del fenol, però per muchísimo la misma cosa. Perché la misma cosa que muchísimo lo pensar? Porque si yo escribir la fórmula química a 6 átomos de carbón de manera aromático con un radical hidroxil. El fenol o el ácido fénico se escribir de lo mismo modo. Alors, ¿dónde es la diferencia? De diferencia c'è muchísimo. C'è già il pKa, che è il logaritmo decimal de la constante de disociación de un ácido en solución, que aquí es 9,9, significa que es muy agresivo, que puede estar necrótico, y por el ácido fénico del endopil es 6,6, significa que si lo inyecto en el sangue, quasi sucede absolutamente nada, por eso que cuando yo inyecto el endopil, yo nunca aspiro nella jeringa per ver si son dentro un vaso o no, perché io saper che va a hacer nada e che va a estar come un tampone del sangue. Bon, el resto non va a ser una lesión de química aquí, pero existe muchísima publicación en questo libro que yo ho escribir con Susan Obagi, en ese libro aquí de la Springer, eso de la Elsevier, y también si usted ve leer, existe toda la lista de publicaciones científicas. Significa que aceptado de la comunidad científica. Pero también per fare la differenza tra el fenol e l'acido fénico, si yo hacer un peeling al fenol, perché yo quiero que el fenol aquí agirse su, per esempio, la piel, yo va a tener ese efecto, y con l'endopil que inyecto, si va a ver que yo ottiene una bioregeneración per le sequele aquí delle ustión, no lo sé cómo se dice en español, burns. Mi disculpa que no me recuerdo en español, quemadura. Yo guardo aquí, alors, ¿cuáles son la indicación, contraindicación de aplicar ese producto? Vamos a ver eso, qué complicación se ha observado, con qué otros invasivas se puede combinar. Yo voy a responder a todo después. Gracias por las preguntas. Alors, aquí, si ver eso, alors, y aquí si ver también que el endopil inyectado, aquí, en quasi de quemaduras, aquí, va naturalmente a mejorar el aspecto de quemaduras, también bioregenerativo, pero yo puedo hablar ya, lo combinar a mi peeling, que no son de peeling al fenol,
que puedo explicar muy bien Ulis que le conocer, que se llama Peeling Deluxe 30 Minutes Peel-Off y ácido lipoico. Bon. Alors, per dire ancora che non sono peligroso, qual è la differenza tra il fenol e l'acido fenico? Si yo hacer, per esempio, aquí son mis dos manos, por ejemplo, eso es el fenol, eso es el ácido fénico. Yo no puedo le superposar exactamente de manera igual. Significa que el producto, yo lo escribo como en química orgánica exactamente como una mano, pero no es igual. Es y saber que con mi mano derecha yo no puedo hacer la misma cosa que con el mío mano izquierdo. Y eso se llama en química la chiralità, que puede estar un tipo de isomer diverso, etc. Per chi non intende nada de química, yo buscar una cosa muy que es una broma, pero funciona. La diferencia tra el fenol y el ácido fínico es la misma cosa que tra Adolf Hitler y Charlie Chaplin. Usted ve que todos a la mustache, que aquí la petinatura es diversa y aquí el cabello. La diferencia que son nacidos solo a 4 días de diferencia significa que casi se puede escribir la misma cosa, pero uno ha creado la Segunda Guerra Mundial, el otro era muy tranquilo, que eras una buena persona. Es la misma cosa tra el fenol y l'acido fénico per chi non intende nada de química. Alors, en realidad, ¿por qué el fenol? Yo puedo usar para hacerle peeling y yo no puedo usar por la inyección y que yo necesito inyectar el ácido fénico. Porque en realidad, come la cosa de la mano, c'è uno che può estar, questo è uno di argomenti, non todos, perché di argomenti ci sono muchísimo. El fenol aquí es dextrogir y no va a aplicar aquí al receptor, aquí exactamente que yo quiero, del tejido que yo quiero deformar, y así rimane aquí en circulación y que puede crear las quemaduras de la piel que yo quiero, si yo hacer de peeling. Y aquí cuando elevo gir, que va a ser así, lipo directamente integrar dentro un receptor del tejido que yo quiero deformar. Por eso que es muy, muy diverso. Naturalmente, si ver lo mismo también en histología. Si yo inyectar el fenol directamente en el músculo, come l'idroxibenzeno, che è un altro nome che da los argentinos per hacer la copia dell'endopil, per non dir fenolo, lo llama hidroxibenzeno per la misma mierda, disculpa. Lì si nota le necrosis, que en todos en rosso, e guardate muy bien que existe aquí un edema enorme. Alors, l'edema es non isovolumétrico, è ipervolumetrico. Perché? Perché crea aumento del volumen, aumenta del peso. Allora uno dice, ah, funziona, io ver la proyección. No, es completamente diverso, es edema. L'endopil después 15 minutos que inyectato aquí nel músculo va a crear primero una desorganización antes de una reorganización del músculo. Significa que es muy seguro, a la diferencia del fenol inyectado. Y también su aspecto macroscópico, con las copias que se busca en Turquía, en Uruguay, en Argentina, también en España y en Corea, el fenol crea la necrosis, también a livello macroscópico, come aquí. Aquí è stato un medico che ha comprato l'idroxibenzeno dell'Argentina,
che l'ho iniettato nel gluteo perché moltissimo lo lama gluteus up e naturalmente ha creato una necrosis plus una septicemia. La paciente es muerta 3 días después. Y si può ver a livello microscópico que existe también de nodul después l'hidroxibenzeno que nunca se ve con l'endopil, existe de también todas copias son peligrosas. Alors, atención. Y también se ve también de daños de las copias del hidroxibenzeno o el fenol inyectado a livello también vaginal. Bueno, yo tengo muchísimo y también crea aquí también delle parálisis facial, etc. E questo non è il caso il peor. Bon, allora che io guardo un poquito che cosa mi quiere. Alors, qué complicación, ¿cuál es la técnica de aplicación? ¿Cuánto aplica en cada área facial? Alors lì sarà per l'ultima cosa, ¿cuál es la técnica de aplicación? Eso va a estar el doctor Ulis Arellano, porque yo tengo poco tiempo, porque la técnica de aplicación es diversa para cada tipo de indicación. Necesito saber qué cosa es vector y tensores. Si no, yo puedo responder después de otra manera. Alors, sur la seguridad y la bioregeneración, vamos a observar de la biopsia sur animales y sur humanos. Alors, en cada biopsia nunca se ve segno di necrosis, di atrofia, di infección, nada. C'è la desorganización antes de la reorganización, como yo le explico. Y sulle biopsie humanas vamos a observar una neocolagénesis tipo 1, un aumento de fibros elásticos, una reestructuración tejital y también sin necrosis, sin atrofia, sin infección. Alors aquí si può ver que durante todo el estudio sul animal nunca existe segno de necrosis, de infección y de atrofia, y que después 7 meses que è stato inyectado o intramuscular directamente o subcutáneo, porque, por ejemplo, si usted va a tratar una gluteoplastia con l'endopil, no se puede prender una aguja lunga que va fin el músculo, no, si va a inyectar en subcutáneo y el producto va a difusar, non migrar, solo difusar nel punto que yo quiero, exactamente nel músculo. Y si ver que con todos después el reposicionamiento no existe necrosis y no existe infección. Aquí si nota que l'endopil, un mes después, una biopsia humana, è bioregenerativo con neocolagenesis di tipo 1 e un aumento de fibroelásticos. E aquí, por ejemplo, è stata una biopsia umana sulla labia maggiore che anche testimonio che è bioregenerativo también. Allora, vediamo un poquito el mecanismo de acción. Sul muscolo, desorganizzazione, riorganizzazione. Questo è una biopsia che si fa hacer alla facoltà di chirurgia plastica in Giappone. 25 mililitros después se ve la desorganización, 60 minutos después la inyección, la reorganización. Eso es muy importante. Y al livello del tejido subcutáneo hipotónico, eso es muy interesante. Por ejemplo, aquí, en casos de celulitis, significa que c'è un tejido hipotónico subcutáneo. Si yo inyecto l'endopil, va a hacer exactamente como el blanco de huevo, que me crea una coagulación proteica y que naturalmente va a hacer como si yo hacer el planchado de la piel
Y también yo puedo disminuir también la circunferencia aquí de la pierna, y yo puedo la disminuir a un máximo de 6 centímetros en un mes. Pero si yo espero 6 meses, bueno, por recuperar naturalmente, significa que necesita repetir la sesión casi una vez cada 6 meses. Eso es muy interesante para cada tipo de celulitis o la piel en buco de naranja también. Y la miotensión, alors un músculo que non ha tensión, yo puedo lui dar una tensión que ha perdido, como yo lo fa ver sul cadavero. Y eso es muy interesante porque si yo prendo la mouse, la rata suiza, aquí, de Japón, aquí si ver que yo inyecto l'endopil, por ejemplo, dentro un músculo depresor, es la misma cosa aquí, depresor aquí del ángulo de la boca. Alors, yo no creo, a la diferencia de la botulina, una parálisis aquí, no. Pero usted ve que la amplitud de contracción è diminuito. Perché eso? Non che diminuisce realmente, perché primero yo amplio, aumento el tonus muscular di base, significa che io rendo il muscolo ipertónico, ma come io va a creare un espacio más pequeño, el músculo, si yo soy dentro una camiseta más pequeña que yo quiero aquí hacer el movimiento de contracción, yo no tengo el espacio para lo hacer, pero yo puedo lo hacer porque no he paralizado. Es por eso que yo obtengo de efecto tipo botulino-like, pero sin paralisia. Y eso es también muy interesante. Eso por lo explicar el doctor Ulis después. Ulis, ¿eres aquí? Ulis? No, bueno, ok. Alors, eso es per las cosas que yo puedo explicar. Vamos a ver las indicaciones que son interesantes para los quirúrgicos plásticos. Alors, existe indicación per la estética, per la patología, per la biogeneración, per la ginecología, la traumatología, tratamiento del dolor, per la celulitis, después la lipoplastía, después los implantes quirúrgicos, aunque en casos de complicación de la botulina y también la hidratación. Vamos un poco a ver todo. Alors, les indicaciones cosméticos. Por la cara, si può, abbiamo de indicación sul tercero superior, tercero medio, tercero inferior. Sul tercero, por esempio, superior, si yo aplicar aquí, questo es un chirurgo plástico, el doctor Akihiro del Japón, que si lo aplicar da solo, ¿qué cosa él quiere ver? Que le gusta mucho, que yo deforma el músculo frontal, aquí, pero si ver que continúa a haber la expresión aquí, a la diferencia de la botulina. ¿Y por qué es muy interesante? Porque usted probablemente saber que más que yo aplico la botulina, más que el músculo será atrófico. Por eso que aquí ha tenido muchísima sesión de botulina aquí en el músculo frontal, a la fin no funciona. Yo soy conservativo porque yo no creo destrucción del músculo. Soy conservativo, yo puedo siempre lo hacer. Y naturalmente, solo por las arrugas que es muy superficial, el endopil no funciona. Pero por una arruga muy superficial, yo puedo meter mi peeling también. Eso, por ejemplo, el tercero medio. Existe muchísimo más indicación que eso, es solo un poquitito que usted ver qué cosas se puede hacer. Esto es la primera sesión
que hacer un quirúrgo plástico facial, después un taller conmigo. Y naturalmente, eso, naturalmente non ha tanti años de experiencia como yo, por eso que yo fa ver muchísimo le fotos de mis allieros. Era la prima vez que lo aplica después el taller. Lui è muy contento, la paciente contenta, e già un buon resultado se può hacer también mejor, pero más que va a utilizar, mejor que va a estar. E usted puede ver que aquí, per il sulco nasogeniano, non ha relenado nada, hacer solo up, un lifting aquí, tightening va lo deformar completamente. Aquí naturalmente ha proyectado el zigomo y el hacer también un lifting. La paciente muy contenta. Si puede también tratar, que él no ha tratado aquí, y la marioneta, pero si puede la tratar también. Aquí, por ejemplo, per el tercero inferior, aquí a la mímica, sin paralisia, si puede también obtener muy buen resultado. Alors, tercero superior, tercero medio, tercero inferior. Y aquí, también per la nariz, si puede hacer el lifting de la punta nasal y también si puede hacer un tightening delle nostrille in caso di naso negroido o asiatico. Sul cuerpo si può crear de six-packs aquí a la condición que la persona non es grasa. Perché si io deforma il muscolo e che c'è una grande quantità di grassa che coprire il muscolo, non funziona, io va aver nada. Aquí, questo è después lipoplastia. Ha avuto una lipoplastia donde el chirurgo sacar muchísimo más cantidad de grasa que normalmente si hacer, y naturalmente con l'endopil yo puedo come planchar la piel naturalmente y lì, por ejemplo, necesita ancora una sesión. Yo puedo también hacer el glúteo como lo quiero a cada 6 meses cuando cambia, por ejemplo, la moda, su moda. Por eso que yo hacer le fotos con el pantalón, porque nunca se quiere al paciente que quiere ver que ha un buen glúteo de estar nudo su la calle. Por eso que yo le metí muchísimo en t-shirt, que si necesita ver con t-shirt, con jeans también la deformación y cómo funciona bien. Y eso es todo su misura como un tailor. También aquí, per los miembros, que cuando c'è ya muchísimo flacidad de la piel aquí que cae en el brazo, yo puedo también la retocar muy bien. Eso per la chica también hacer un lifting brachial. Naturalmente, si existe un exceso de graso o di graso o di piel, necesita hacer la quirurgia. Sí. Y aquí, él quiere que yo le proyecta el bíceps. Es una proyección isovolumétrico, no es relleno. Y aquí, por ejemplo, es una cruroplastia con l'endopil. Aquí si ve la parte non tratada, que si ve una convexidad, y aquí la parte tratada. También que es muy interesante para un quirúrgo plástico, por ejemplo, en caso que usted hace una mastoplástica aditiva, si ve muchísimo la mastoplástica aditiva, ma aquí la mano del boyfriend quiere hacer el surfing, es como el snowboard, su una pista alpina suiza, igual, quiere hacer la mano del boyfriend. Y naturalmente, si ve solo, yo puedo decir aquí donde es la prótesis, y que aquí es vertical, no es bonito. Por eso con l'endopil, yo puedo lo aplicar su los pectorales, pero prohibido
de inyectar Lendopil dentro la glándula mamar. ¿Por qué yo digo prohibido? Porque a mí yo no quiero inyectar cualquier producto, también la grasa en la glándula mamar. Para mí es peligroso porque 30 años después puede estar un cancro y después la paciente puede denunciar al médico que va a hacer una inyección. Yo no quiero eso. Y también, por ejemplo, aquí, alors lì yo puedo, perché non ha ginecomastia, es un chico aquí de 50 años, y él quiere que yo lui hacer mejor la proyección de la pectoral, de la pectoroplastia aquí, y hacer una mejor forma. Yo, al inicio que la primera sesión, yo inyecto poco per ver cómo va a reagir, y se nota aquí que es más liftado que de la parte no tratada. Y cuando yo lui poner aquí un t-shirt con un poquito de elastán por ver la diferencia, se nota aquí que es más proyectado que de la parte también no tratada. Eso que él quiere. También otra indicación, la blefaroquilasis. Bueno, normalmente la blefaroplastia es una cosa muy simple por cada quirúrgo facial, donde se saca la piel y también la grasa cuando hacer un bulge. Pero existen de médicos estéticos que no pueden hacer la quirugía y en caso que no existe una hernia, disculpa, del graso a través del músculo orbicularis, que c'è un poquito de exceso de piel, que ya ese chico es muy joven, que no le gusta aquí que cade, alors lì si può inyectar, come io puse, dentro un poquito el músculo, orbicularis, muy poquito, para obtener un efecto de stretching que puede funcionar muy bien. Si puede también, eso muy interesante, también hacer el lifting o deformar el labio superior con Lendopil. No es un relleno, es solo un lifting. Ello va a inyectar intraoral por haber un buen efecto con de vector y de tensor. Eso por lo ver cómo se hace el doctor Ulises Arellano. A él, eso era durante un taller, me recuerdo, en México, en 30 minutos he obtenido eso, un chico mexicano, a lui hacer la masculinización de la cara, yo puedo hacer también la feminización, donde yo retocar todo con Endopil, la nariz, labro superior, labro inferior, marionette, aquí el tercero medio, el tercero superior, también el mentón, que yo puedo lo hacer más masculino o más femenino. Yo puedo deformar todo que yo quiero si son de músculos. También si puede tratar aquí el código baro perioral sin láser. Y también si puedo tratar también, por eso es un acordo, una banda platismal monocordal que aquí desaparece también gracias al Endopil. Existe muchísima indicación. Aquí indicación patológica, le secuelas de acné, eso es un quirúrgo plástico italiano que se trata da solo, y como todos quirúrgos plásticos chicos, tenga miedo del dolor per cada puntura o inyección, yo también. Por eso que él se aplica el mínimo también si lo hacer con de agujas 30G medio, pero haya obtenido un resultado con una cantidad mínima. Aquí se puede hacer también un aspecto muy interesante per el sorriso gingival o el gummy smile, pero el mejor tratamiento, si saber, que maxilofacial. Eso es solo
per la foto, per estar presentable. Yo digo, si es una chica, per tener un boyfriend per 6 meses, porque va a durar 6 meses, pero después es mejor que hacer la ortodoncia y el tratamiento maxilofacial. Muy interesante también la Endopil, que se puede usar también per los babies, los children. Aquí, per una parálisis facial, secuela de parálisis facial, naturalmente se puede hacer por adultos, pero se puede hacer también aquí. El chico aquí tenga 5 años, si ver a la misma mímica, que aquí se puede tener a la primera sesión, eso necesita después otra sesión donde yo puedo tratar también la parte que no es paralizada. Naturalmente, el que ir a la escuela después va a estar más en comunicación con los otros chicos, no estar en el umbral porque no me gusta estar así, naturalmente, como a todos personas que tengan de secuela de parálisis facial. Eso yo explico también el muerte con el cadáver. Pero todos tipos de paralisia, eso funciona también muy, muy bien. Y necesitaba un tratamiento programado, parte paralizada, parte no paralizada, completamente diverso. Y usted puede seguir con el QR code, ver todos eso, cómo se hacer, pero la mejor cosa es hacer la práctica per cada indicación con el doctor Ulis Arellano que se busca en México, o encore mejor me invitar en México porque me gusta venir en México por la comida y la discoteca. Bon. Alors, su indicación bioregenerativas aquí, si nota aquí per la quemadura, per el tratamiento del músculo mentoniero, también por de problemas aquí a la manos. Sí, existe muchísima indicación. Aquí son de la foto de la doctora mexicana Aurora de la Paz, que es ginecóloga, que puedo instruir ellos, non solo la parte cosmética, come si nota aquí, que si nota a de imágenes que data de más de 3 años, donde puede seguir muy bien, pero también para la parte patológica, como la incontinencia urinaria, el prolapsus rectal, que puede ser también de quirúrgicos generales, también per la flacidità vulvar, la lipodistrofia vulvar, la remodelación vulvar, la tensión vulvar, y también la remodelación en caso de episiotomía, etc. Hay muchísima indicación también. Se puede tratar cualquier tipo de dolor, el dolor muscular, pero hipercontractura muscular funciona muy bien y muy fácil, tipo cervicalgia, torticolis, scapulalgia, dorsalgia, lombalgia. Come si hacer nappage o papuloterapia o inyección directamente nella trigger zone. Alors, aquí habíamos visto esa indicación, que la celulitis, ok, eso es muy bien. Y aquí yo voy a ver después, por ejemplo, una prótesis del glúteo. Eso es un paciente de 50 años que el raser era de la Croacia. Él aquí tenga una prótesis de glúteo que se nota aquí, que está posicionada de manera superficial y no intermuscular. Alors, atención, donde se poner la aguja, por eso yo quiero siempre no una ultrasonografía, sino una resonancia magnética para saber exactamente dónde se posiciona la prótesis y a qué profundidad es para saber cómo yo puedo poner mi aguja. Y como usted, él no quiere que se vea veramente que él es que ha de prótesis, él quiere de transformar la forma del glúteo,
come io lo hacer así, y aquí si ver la dirección aquí de la bolsa, que es completamente diverso. Aquí eché menos proyección. Aquí yo hacer el lifting también del infragluteal fold. Es eso que él quiere exactamente. Y yo puedo hacer, si él lo quiere naturalmente, cada 6 a 9 meses, otra sesión también. Aquí, es una lipoplastía que donde ha sacado muchísimo grasa y naturalmente c'è un exceso de piel poquito. Yo hacer el mínimo durante un taller. Si yo poner más, yo tengo un resultado perfecto. Pero yo quiero enseñar que ya con mínima cantidad se puede obtener ya de efecto. Como se puede hacer aquí la pierna. Y también en caso de complicaciones post-toxina botulínica, donde cae la ceja, yo puedo después la elevar sin problema, così gracias al endopil se evita el abogado y también el tribunal. Eso es muy interesante. La técnica es casi la misma que la técnica de Foxy Eyes que ha creado el doctor Ulis Arenano. Y yo también soy el inventor con el señor Mauro Tiziani, pero yo aprender también muchísimo de mis aliados. Yo aprendo siempre. Aquí, per ver que también el endopil crea una muy buena hidratación muscular y de la piel. Alors, ¿qué material se usa? Normalmente, para hacer el endopil es muy fácil. Aquí, el producto endopil. Aquí, eventualmente, de creminas post-endopil o per peeling. Le jeringa Becton Dickinson 1 mililitro Lurloc. De agujas, en general, yo preferisco le Becton Dickinson, que son 30 G media per la caja o la mano y 27 G per el cuerpo. De marcador, que existe en México, aquí per sacar el marcador. Bon, de garzas, siempre producto de desinfección, pero importante de estar sin alcohol. Eso es muy importante. A baja lengua, misurador, guantes, consenso informado. Nada más. Es muy fácil. Alors, yo voy a aprender como un ejemplo ahorita qué cosas se puede hacer sobre la caja y por qué es interesante para un quirúrgo plástico. Porque un quirúrgo plástico, cuando hacer un lifting facial, todos saber que la parte que cerca aquí el sulcus nasogeniano es donde existe la terminación del nervio facial que puede estar muy superficial. Alors usted necesita saber que el endopil es el amigo del nervio facial como del nervio ciático. Si yo inyecto l'endopil en cualquier nervo, va solo ralentar la velocidad de conducción del nervo, pero el electromiograma va a estar perfecto después un máximo de 21 días, sin hacer nada, sin corticoterapia, sin nada. Se necesita esperar y la recuperación es completa a 100%. Eso es importante. Significa que si usted hacer, por ejemplo, un lifting con una incisión pretragal, aquí descolamiento, y esta parte no se puede tratar por la terminación del nervio facial que es muy superficial, yo puedo completar el mío lifting quirúrgico con el endopil en las partes que son prohibidas a la quirugía o que son peligrosos. Eso es ya importante. Yo aprovechar para decir que el endopil se inyecta
nell'arteria angolare aquí de la nariz, que si saber que si se inyecta, por ejemplo, l'ácido hialurónico, puede crear también de complicaciones oftalmoneurológicas con necrosis, con Lendopil, puedo inyectar tranquilo, nunca se pasa. Como yo dije, yo puedo inyectar directamente en el vaso sin ver si son dentro un vaso, si pasa nada. Si puedo proponer Lendopil per el paciente que no quiero cicatriz de lifting. Si puedo también hacer Lendopil, por ejemplo, es interesante aprender de canula, por ejemplo, de infiltración per la liposucción, infiltración, no per sacar, que yo voy a hacer así con 2 puntos aquí, esperar un poco, y aquí yo puedo, si lo hacer en criscos, obtener, yo voy a ver un exceso de piel o tejido antes del tragus que yo puedo cortar como un dog ear. También se puede proponer Endopil porque no es ancora candidato a la cirugía o que no quiere las cosas. Si yo hacer un facelifting, que yo ver miosmas, yo puedo hacer la división del miosmas con Lendopil directamente. Así es más rápido. Y yo puedo mantener el lifting de la caja también con Lendopil, para que dura mucho más que normal. Naturalmente, yo puedo agir sobre la expresión dinámica de la mímica del paciente con Lendopil. Con todo eso, también, Lendopil si permite de evitar o si puede combinar con hilos, suturas, botulino, rellenos solo en caso que existe una veramente hipodistrofia, si no, es mejor no usar. Bueno. Aquí, si ver que está, por ejemplo, en un paciente soto anestesia general, es una profesora de cirugía plástica facial en Turquía y que aprofita de la anestesia general después que lui hacer la blefaroplastia para hacer una modificación de la nariz con Lendopil. También si saber hacer muy bien la rinoplástica, probablemente porque el paciente no ha pagado por la rinoplástica. Ahora aprofita así. Aquí, como yo dice, si yo poner Lendopil, por ejemplo, lo puedo poner o con la aguja más cuantita que la normal o con la cánula de infiltración de liposucción, normalmente 0,9 milímetros multirol, que se mete de aquí y aquí, y Lendopil, como yo va a hacer, yo va a obtener, como me hacer un estiramiento, un estrechamiento, va a me crear aquí un exceso de piel. Eso es muy interesante si yo meto mucho más cantidad que lo hacer los médicos estéticos o los dermatólogos. ¿Y qué cosa yo hacer aquí de frente, aquí a eso exceso de tejidos? Yo lo puedo cortar como un dog ear y hacer aquí de nuevo la mía sutura aquí que si ver poco sin undermining, così io va veloz, mi dura, io dico 15 minutos máximo, sin undermining, e eso puede tener casi 5 años sin hacer otra sesión. Eso puede estar muy interesante también. Alors, les complications. Les complications, normalmente, como yo dice, son todos reversibles y duran muy poco. La complicación sul cuerpo no existe. Eso es ya una cosa muy interesante. Donde yo ver las complicaciones o los efectos secundarios solamente su la cara. La cara es la cosa que se ve más naturalmente. En caso de complicación,
necesito también informar al paciente, saber hacer la selección, etc. Alors, en realidad, yo digo, el paciente, existe tipos diversos pacientes, de paciente que no quiere edema. Bah, si usted es quirúrgico plástico, no sabemos que el edema no es un problema en sí, si debe esperar y pues nada. Pero son de pacientes que no quieren tener edema. Yo quiero un efecto inmediato, sin edema, sin equimosis, sin hematoma, etc. Alors, ¿qué cosa es aquí? Cuando existe un músculo superficial y que yo inyecto la endopil per la primera sesión, yo voy a obtener directamente un edema antes de la cuarta sesión, perché il paziente non è ancora stato in contatto con l'endopil. Eso è importante. Sulle muscoli di media profondità, come aquí in marrón, per evitar l'edema, yo puedo per le 3 primere sessioni dar de corticoides al paziente 20 mg per 3 días consecutivos, solo le 3 primeras sesiones, después no necesita nada. Es como una crema fría. Per el músculo muy profundo, si inyecto e que el paciente ha un edema, allora significa que mala técnica. Pero si necesita esperar, es ir a hacer después. Eso es una cosa interesante de saber. La complicación que necesita saber muy bien en todo el mundo per la cara es l'edema tardivo, non l'edema precoce come io fa ver antes. L'edema tardivo es legado a la presencia de ácido arachidónico o aceite de mani nel producto. Naturalmente l'edema non va a estar all'inizio. L'edema si espera, por esempio, 10 días. Durante 10 días la paciente perfecta. 10 días después de la inyección puede tener un edema con itching, con de zona roja. Puede estar fine un mes después de la inyección. Y eso sucede para los pacientes que son alérgicos a la cacahueta. Alors, normalmente necesitas saber que 2% de la población asiática es alérgica a la cacahueta. Por eso que necesita estar muy cuidado. En realidad, si existe esta alergia, es que, ¿cómo se puede saber si existe esta alergia? En realidad, si da corticoides antihistamínicos, se resolver todos en 5 días. Pero naturalmente, si el paciente tenga eso para la primera sesión de endopil, ¿qué cosa puede decir el paciente a su entourage? Oh, ho tenido muchísima inyección, no me hacer de la canula, era todo perfecto y después guarda come mi hacer y comienza bla 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 muy mal de usted, que bisogna evitar. Alors necesita muy bien informar al paciente. Existe también de test alérgicos a la cacahuete. Alors, qui est alérgico a la cacahuete? Si por hacer, tratar manos, glúteos, pectorales, abdomen, se puede tratar todo el cuerpo y los miembros, pero la cara, atención. Eso es muy importante de saber. Si un paciente, el comida, la cacahuete, ok, por ejemplo, tomar la cerveza que contiene de la cacahuete, toda la cerveza, eso es prohibida antes del endopil, después del endopil. Yo sé que la cerveza es importante en México. Eso necesita educar a los pacientes muy bien por eso. Y todo que se busca en el frigobar del hotel también significa que puede crear de alergia. Eso es una paciente suiza de mí,
que hacer una alergia 7 días después en Endopil. Si ver que es roja aquí, pero no hay mucha gonfia. Poi también la equimosis, que si può ver, eso es poquito, no es hematoma, solo equimosis, bruising, sulle pacientes muy fumadores o en caso que la aguja va a penetrar en el periósteo, como aquí. Bueno, eso se resolverá solo, un poquito de make-up, nada más. Eso, alors, es malpractice. Si usted desinfectar la piel con des productos que contengan del alcohol, l'alcool endopil può creare un ester, e l'ester aquí presente sulla piel crea questa precipitación que può durar 3 semanas, sin hacer nada, sin esperar, y después es reversible, pero mejor evitar. Por eso que la desinfección sin hacer solamente con la clorhexidina, sin alcohol, o el citrosil, o el cetrimid que yo creo en ese momento en Suiza. Y poi, atención a los cosméticos muy malos, que venga los cosméticos que consellar la cosmiatrías y no los médicos os dermatólogos. Por eso teníamos nuestros cosméticos para evitar ese tipo de problema. También el teléfono móvil, como aquí. Si un médico, un quirurgo tratar al paciente, corresponder siempre al teléfono, después no saber qué cosa es dentro la jeringa, si es ácido hialurónico, si es botulino, si es endopil. Alors, él pensaba que era el ácido hialurónico que voleva infiltrar en el labro de la paciente. En realidad era el endopil, que nunca se infiltra directamente en el labro, pero el labro es siempre un músculo. Alors, la paciente ha tenido edema, es normal, porque aquí el músculo es superficial, pero la paciente está hasta la final muy contenta de eso, porque ha tenido un lifting del labro superior. Por es mejor cambiar de técnica, porque eso no es bien. Alors, yo dice de nuevo que usted puede obtener toda esa información aquí sur la app Endopil, que si puede buscar sur Apple Store o su Google Play. Y cuánto cobra, eso puede decir el doctor Ulis Arellano, pero para el paciente, aquí en la sua bolsa cuando se va a hacer la gluteoplastia, antes y después. Aquí siempre usted puede meter en contacto su Facebook con todos y se puede decir que es muy interesante el Endopil porque no necesita de hospitalización, no es dolor, nada riesgo y el resultado se ve después 30 minutos. Alors, yo repetir que de 24 años nunca una denuncia civil o penal sobre todo el mundo, aparte de las copias, naturalmente. Gracias por eso, por el tiempo que usted me conceder. Y ahorita yo puedo responder a las preguntas, pero atención, yo quiero que usted hable muy lentamente porque mi español es muy malo. O eventualmente el doctor Ulis puede responder aunque a todos. Aquí usted puede meter en contacto también conmigo. Gracias.